Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Kardamil Muchnik. Les doy la bienvenida a esta clase número 3 del curso sobre la comedia, ¿sí?, en la literatura y en el cine. Y si las dos primeras clases nos ocupamos de la literatura, tratando de hacer este recorrido a través de la historia, ¿no?, al menos de la historia de Occidente, de los últimos 2500 años, lo cual no es poco, y como proyecto es muy ambicioso, me parece que más o menos pudimos rescatar algunos de los autores, algunos de los títulos más notables, ¿no? O sea que me parece que en ese sentido espero haberles dado suficiente, como que sea información como para que ustedes después sigan por su cuenta buscando en función de lo que más interés les haya suscitado. Y en esta clase número 3 y la próxima, la número 4, nos vamos a ocupar del cine, ¿sí? Porque evidentemente la comedia en el siglo XX ha explotado en el cine, luego en la televisión, ¿sí?, en lo que tiene que ver con las series básicamente, después en esta variante de la serie televisiva que es el sitcom, en donde la comedia alcanza su punto tal vez culminante, y después por supuesto en el siglo XX también en otras formas de expresión, sigo el teatro, el music hall, el varieté, es decir, la comedia está en todos lados, ¿sí? Como decía el otro día y lo insisto, la comedia contagia absolutamente todas las formas de expresión artística, ¿sí? Hay una comedia también en la pintura, en la ilustración, en el grabado, hay una comedia en la música, digo, el hecho de la risa, el hecho de hacer reír, el hecho de intentar producir la risa en el espectador, en el lector, lo vamos a ver en todas las manifestaciones artísticas. Siempre hay algo, siempre hay una manifestación artística que tiene como posibilidad, ¿sí?, la risa, el producir risa en el otro. Y ahí es cuando la risa, evidentemente, que es una emoción tan humana, es una emoción que compartimos con todas las otras los otros pueblos del planeta. Lo cierto es que cada uno tiene sus idiosincrasias, ¿sí?, pero me parece que es una emoción que compartimos todos, y la prueba está en que efectivamente es uno de los géneros más cultivados, más viejos, que se remontan, como decíamos antes, realmente a las primeras épocas que tenemos registro, y por supuesto sigue siendo sumamente popular. Va cambiando por supuesto el formato, a veces el cine durante un tiempo se impone como el modelo dominante, luego pasará a la televisión, podrá ser internet, podrá ser los videos en YouTube, podrán ser los memes, podrán ser todas las formas nuevas que van apareciendo, pero esencialmente va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? La idea de producir una risa en la otra persona va a ser algo de alguna forma que va a acompañar toda esta historia y va a ser la esencia del género. Lo demás es una cuestión de formatos, de épocas, de coyuntura, pero esto que tiene que ver con la risa es un asunto serio, ¿sí?, como ya se ha dicho varias veces, ya que ha significado un interés por parte de gran cantidad de profesionales de otras áreas para ver cómo funciona esto, que solo es una particularidad, hasta donde creemos y sabemos, humana y no del resto de otras especies, pero que tanto nos divierte, nos gusta y de alguna forma cultivamos casi a diario, ¿sí? Hay muchos ahí que dicen que un día sin reírse es un día perdido, ¿no? Yo creo que la risa forma parte de nuestra vida, y en ese sentido el cine y la comedia en general ayudan mucho a sobrellevar a veces épocas muy duras. Lo vimos las otras veces con, no sé, como por ejemplo el humor judío, ¿sí?, un humor que se practicaba incluso en los campos de concentración, ¿no? Se contaban chistes, o sea, el humor judío tiene mucho que ver con eso. Entonces hay algo que tiene que ver con que el humor ayuda a veces a sobrevivir, a soportar situaciones difíciles y duras, y me parece que ha acompañado siempre a la humanidad. Por eso me parece que pasar ahora a ver lo que pasó en el cine en el siglo XX es una de las maneras de afianzar un poco esto que tiene que ver con este género tan potente en ese sentido, ¿no? Y vamos entonces al cine. ¿Qué va a pasar en el cine? Ustedes saben que el cine nace en el siglo XIX, ¿sí? 1895 se va a hacer la primera función en París. Si alguna vez se da una vuelta por París, podrán ir al Boulevard de los Capuchinos, número 28, ¿sí? Ahora hay otras cosas, obviamente no está esa, que en ese momento era una sala, hubo una agencia de turismo, otros locales, pero hay una placa donde uno puede ver que ahí los hermanos Lumière, ¿sí?, hicieron la primera proyección cinematográfica. Y esa noche, en la cual se proyectaron una serie de películas muy breves, películas de un par de minutos, incluso un par de segundos, algunas, la más conocida es La salida de los obreros de las fábricas, La llegada del tren a la estación. Una de esas películas era una comedia que se llamaba El regador regado. Entonces, fíjense que el cine nace ya con un elemento muy documental, la llegada del tren, la salida de los obreros de las fábricas Lumière, una especie de cámara de vigilancia, ya una especie de control de personal, ¿sí? O sea, el cine nace como una cámara que va a vigilar como los obreros salen puntuales de la fábrica de los hermanos Lumière, pero también nace la comedia, utilizar la cámara para hacer reír.
quería que viéramos El regador regado, 1895-96, es decir, se hizo una primera versión, después los Lumière filmaron una segunda. Quería que viéramos esta película que dura unos segundos nada más, que es un gag, pero ya es la primera comedia oficial de la historia del cine. Veámosla. Cuenta la historia que este jardinero era el jardinero de los hermanos Lumière, que este muchacho era un empleado, ¿sí?, de las fábricas de los Lumière, y que el episodio aparentemente estaría improvisado, es decir, el jardinero no sabía que este muchacho le iba a pisar la manguera. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que se produce un gag, algo que vamos a ver que se va a repetir hasta, insisto, el día de hoy. La idea del chiste, del gag. Por supuesto, esto no lo inventa el cine, esto ya está. En esa época era muy común verlo en los music halls, ¿sí?, en el teatro. Y de alguna manera vamos a ver cómo la industria del gag va a ser una de las industrias más rentables probablemente de la historia del espectáculo, ¿sí?, ya que con el tiempo va a dar un oficio que es el del gagman, del hombre del gag, que son guionistas que su especialidad es crear gags. O sea que realmente esta idea del gag, del chiste audiovisual en el sentido, pues fíjense que acá no hay palabras, es un chiste que tiene más que ver tal vez con una ilustración o con un elemento del cómic que con un humor, como vimos hasta en las clases pasadas, que tiene que ver con la literatura, con el diálogo, con el texto. Acá es una imagen, ¿sí?, o una serie de imágenes que producen risa. ¿Qué va a pasar? Que el cine va a permanecer en Francia durante un tiempo. Esa noche en la cual se hace la primera proyección, uno de los invitados en esa sala va a ser Georges Méliès. Georges Méliès, que era en ese entonces un mago que hacía espectáculos teatrales, va a comprar, ¿sí?, a los hermanos Lumière uno de estos aparatos, una de estas cámaras que a su vez son luego proyectores y demás, y va a empezar a hacer sus películas utilizando sus espectáculos teatrales. Al principio del cine, fíjense que van a ser planos fijos, sin movimientos de cámaras, sin montaje. Prácticamente la cámara sirve para filmar lo que ocurre en un escenario, ¿sí? Es decir, no hay ningún tipo de puesta en escena cinematográfica, sino que es más bien una puesta en escena teatral, donde los actores se mueven como si estuvieran en un escenario y, por supuesto, ningún elemento de la técnica cinematográfica, lo que después conocemos como cortes, cambios de plano, angulaciones de cámara, movimientos de cámara. Eso va a aparecer en Estados Unidos unos años después, pero en Francia se utiliza esto que tiene que ver con la cámara y sus posibilidades técnicas en función de aplicarlas a una representación teatral. Lo que va a hacer Méliès es que, si bien el concepto de cámara va a seguir esos postulados, va a empezar a jugar con los trucos que va a empezar a hacer, para hacer efectos especiales, para hacer películas en donde aparecen elementos sobrenaturales, fantásticos y mágicos, por supuesto. Es una extensión de la magia. Él era un mago, él de alguna forma hacía estos espectáculos de ilusionismo y por supuesto empezar a hacer películas, muchas de ellas con temática fantástica y muchas de ellas también humorísticas. Uno de sus grandes clásicos, tal vez el mayor de todos, que es de 1902, que se llama Un viaje a la luna, es una adaptación del libro de Julio Verne y del libro de H.G. Wells, ¿sí?, de Los primeros hombres en la luna, que es una novela de H.G. Wells, en cuyo relato los personajes viajan a la luna, y de La Tierra a la Luna, la novela de Julio Verne. Es una mezcla un poquito de uno, un poquito de otro, ¿sí? Una cosa que tiene que ver con un cañón y que a través de eso proyectil, los personajes, los científicos van a la luna, eso tomado de Julio Verne, y después va a estar tomado de H.G. Wells, este mundo lunar en el cual los personajes se mueven un poco en un ambiente selenita bastante propio de ciertas, no solo de la novela de Wells, sino de cierta imaginería respecto a cómo podría ser la luna. Es decir, es una adaptación de ambas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la va a llenar de humor. O sea, el aporte de Méliès, además del hecho cinematográfico que va a constituir la película, va a llenarla de chistes, va a llenarla de humor. La película va a ser básicamente una comedia de ciencia ficción o una ciencia ficción en clave de comedia. Es decir, aparece ya de entrada esto de cruzar dos géneros. ¿Es una película de ciencia ficción? Sí. ¿Es una comedia? También. Entonces, fíjense cómo esto que hoy es tan común de mezclar 2, 3 o más géneros, ya está en el inicio del cine. Por supuesto, ya está en la literatura. Pero quiero decir que ya las primeras películas que vemos
no solamente pertenecen a un género marcado, la comedia en el caso de El regador regado, sino que aquí tenemos una ciencia ficción con elementos de comedia. Quería que viéramos un fragmento, es una película de 12 minutos, la pueden conseguir muy fácilmente en YouTube y demás. Esta es una película de 12 minutos, digo, ya es un poco más largo que lo que hacía los hermanos Lumière, y por supuesto lo que van a ver es momentos donde se mezcla esa ficción con la comedia. Entonces veamos un fragmento de esta película. Georges Méliès va a seguir filmando una cantidad enorme de películas. Si les interesa la historia de Méliès, pueden ver la película de Scorsese, Hugo, ¿sí? Que cuenta la historia es una biografía, es un biopic de Georges Méliès, donde va a contar un poco la historia de él, cómo fue haciendo estas películas y cómo termina no solo en la quiebra, sino dedicándose a una actividad completamente distinta. Pero durante un periodo bastante grande de tiempo, Méliès va a dedicarse a hacer este tipo de películas que van a ser sumamente influyentes en lo que va a venir después. Lo va a convertir a él en un personaje muy conocido, sobre todo a lo largo de la historia del cine, es un lugar de referencia, y por supuesto algunas de sus imágenes son icónicas. Esto que acabamos de ver de la luna recibiendo el cuetazo, evidentemente son unas imágenes tal vez más icónicas de la historia del cine. O sea que en ese sentido creo que hay una gran cantidad de cosas que inventó, que ideó Méliès, a quien se le llamaba el mago del cine, que efectivamente han después generado mucha influencia, muchos homenajes, muchas citas, y por supuesto se lo tiene como uno de los pioneros. Pero quería que saltáramos ahora a Estados Unidos, porque va a ser en Estados Unidos donde se va a construir el lenguaje cinematográfico. El cine, si bien el aparato técnico es un invento francés, el cine tal cual lo conocemos es un invento cinematográfico, un invento norteamericano, ya que va a pasar de ser este cinematógrafo del cual hablaba Lumière en lo que es el cine. Es decir, el cine es un lenguaje, hay una articulación de planos, de movimientos de cámara, de alturas de cámara, de angulaciones de cámara, de utilización del montaje, de la puesta en escena en función de la cámara y no del escenario. Todo lo que se conoce como lenguaje cinematográfico es un invento de directores norteamericanos, como Edwin Porter, como David W. Griffith, que son los que a través de películas como El nacimiento de una nación, Intolerancia, van a desarrollar esto que conocemos como lenguaje cinematográfico.
también los primeros años del siglo, y de a poco van a ir haciendo sus películas, primero cortas y luego más largas, pero van a crear esto que hoy es obviamente la manera en la cual se hacen y estamos acostumbrados a ver las películas, utilizando el lenguaje. ¿Y este lenguaje qué va a pasar? Que vamos a ver que va a aparecer inmediatamente, prácticamente ya en la primera década del siglo, 1910 prácticamente, va a empezar a aparecer un subgénero que se va a conocer como slapstick, ¿sí? En inglés, por supuesto. Y que va a ser un género que viene del music hall, porque va a ser cultivado por muchos artistas del music hall, y que va a ser un género esencialmente de comedia. ¿Y en qué se basa el slapstick? El slapstick tiene que ver con un humor puramente físico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho del Quijote, que tiene un humor verbal y un humor físico? Está lleno de, en el Quijote, golpes, caídas, de gente que se pega a sí mismo, curas apaleados. Bueno, todo esto que vimos en el Quijote va a tener mucho que ver con el slapstick. Por supuesto tiene mucho que ver con la comedia del arte, eso desde ya, con gran parte del humor medieval en todo caso, o que arranca en el medioevo, en la cual vemos que hay un trabajo físico, ¿sí? Con la pantomima, con el mimo, con lo físico, con el hecho de hacer reír a través de cosas que se hacen con el cuerpo, no necesariamente con el lenguaje, con el idioma. Y el slapstick va a tomar básicamente, ya que el cine, piensen que hasta 1929, 1930, va a ser mudo, lo que vemos es que el slapstick va a explotar el cine mudo, ¿sí? Se va a basar en que la música, lo que oímos es simplemente una música de acompañamiento y las imágenes son las que tienen que hacer reír. ¿Y qué va a pasar? Que muchos artistas de variedades, muchos artistas del music hall van a darse cuenta de las potencialidades del cine y van a pasar a hacer sus espectáculos de music hall en el cine. ¿Quiénes son? Básicamente los primeros van a ser Mack Sennett y Harold Lloyd, que son los dos primeros grandes artistas que van a empezar además a formar a una cantidad de artistas que trabajaban con ellos, por supuesto, y que después se van a ir independizando, ¿sí? Los más conocidos, ya digo, Mack Sennett y Harold Lloyd como tal vez los pioneros en cierta manera, pero enseguida va a aparecer, por ejemplo, Fatty Arbuckle, el gordo, que va a tener problemas grandes y después se va a tener que retirar, una serie de hechos ahí casi delictivos, se va a tener que retirar, pero van a quedar básicamente dos que yo creo que van a ser no solo geniales, sino que van a ser dos de los más grandes, digamos, cineastas de la historia, que van a ser por un lado Charles Chaplin, y por otro lado Buster Keaton. Después van a venir Los Tres Chiflados, Laurel y Hardy, y después con el tiempo, ya en el cine sonoro, digamos, y lo vamos a ver después, van a venir los hermanos Marx, que también tienen sus raíces en el slapstick. Pero vamos a ocuparnos en todo caso de Chaplin y Keaton. La carrera de Chaplin va a empezar en el mudo y después va a continuar en el sonoro. O sea que vamos a mencionarlo un poco, pero después quería que viéramos un fragmento de alguna película de él sonora. Pero en todo caso, sí mencionar que Chaplin es un prodigio, son estos niños ya que de chiquito su padre lo usaba en el music hall y hacía cosas absolutamente extraordinarias, que de entrada se manifiesta como un niño prodigio. Piensen que Chaplin es inglés, no es norteamericano, y va a empezar a triunfar desde muy joven en lo que tiene que ver con el artista de variedades. Va a empezar a hacer películas, primero a las órdenes de otros directores, muy cortas, películas de un par de minutos, y luego ya se largará a escribir, a dirigir y por supuesto a actuar, creando este personaje de Charlotte, que por supuesto tiene sus raíces también en lo que hacía Mack Sennett, ¿sí? De tomar un personaje, que es una especie de dandy, y luego desarrollar este personaje a lo largo de varias películas. Lo que va a hacer Chaplin es un humor 100% basado en la pantomima, donde de a poco va a empezar a aparecer sus aportes, sus invenciones, que van a tener que ver con esa construcción que va a hacer él, no solo el personaje de Charlotte, sino con una visión del mundo. Chaplin es uno de los primeros grandes directores de cine que consigue dotar a sus películas de una gran visión del mundo, ¿sí? Puede estar de acuerdo o no puede no estar de acuerdo, pero es uno de estos primeros directores que van a marcar a fuego todo aquello que hacen. Vamos a ver de Chaplin cuando veamos ya comedia norteamericana, o sea, lo dejamos en suspenso, pero está claro que Chaplin es uno de los primeros artistas de comedia del cine, es uno de los primeros cultivadores de la slapstick, y por supuesto después cuando continúe haciendo cine en la época del sonoro, va a aportar no solamente diálogos y por supuesto sonidos, sino también ya un desarrollo de personajes, un desarrollo ya mucho más complejo si se quiere, en lo que tiene que ver con la puesta en escena y con el uso del lenguaje cinematográfico. Pero de quien quería que nos ocupáramos, porque su carrera prácticamente está concentrada en el slapstick, es Buster Keaton. Prácticamente lo que hace después Buster Keaton le va muy mal con el cine sonoro, empieza a tener problemas de salud, problemas de adicciones y demás, y por supuesto el fuerte de su carrera es lo que tiene que ver con el slapstick durante el cine mudo. Keaton está considerado por muchos como uno de los grandes cineastas de la historia del cine. Lo que hace Buster Keaton es prodigioso, no solamente porque si lo vemos
actuar, lo vemos hacer sus cosas, es absolutamente genial, sino porque ya tiene una concepción del cine, es un gran autor de cine con una visión también muy marcada, es del sur, piensen que Keaton es Dixie, no es yankee, es decir, es sureño, es de los que perdieron la guerra. Y algunas de sus películas, ¿sí? El maquinista del general, por ejemplo, van a tener que ver con esa visión del sur de los Estados Unidos. He hecho una gran cantidad de películas de corto y de largometraje, ¿sí? Keaton pudo probar absolutamente todo, algunas de grandísimo presupuesto, ya que algunas de las cosas que hacía exigían unos grandes medios de producción, pero ha hecho algunas de las, insisto, de las más grandes, ¿sí? El cameraman, el camarógrafo, Sherlock Jr., el maquinista de la general, son películas que son clásicos del cine. Todas son comedias y todas estarían enmarcadas dentro del slapstick. Quería que viéramos un resumen, ya que en vez de elegir fragmento de película, vamos a ver un montaje, breve en todo caso, de algunas escenas de él, porque quiero que vean, seguramente han visto, pero como para traerlo a colación hoy, por el tipo de humor que hace, sobre todo, y para ver realmente lo prodigioso que es Buster Keaton, un montaje de algunos de los mejores momentos de sus películas. Veámoslo.
Y piensen que todo esto que vimos está hecho sin trucos, es decir, es Buster Keaton, no tiene dobles, no hay efectos especiales, ni mucho menos digitales, es él jugándose la vida en cada una de las cosas que hace. Entonces no solamente hay un prodigio físico, un prodigio que tiene que ver con las capacidades y las habilidades de Buster Keaton, sino cinematográfico. Todo es una puesta en escena que tiene que ver con un timing, un ritmo cinematográfico, una utilización de la cámara, una utilización del montaje, es decir, hay una cantidad de elementos ya propios del lenguaje cinematográfico y que por supuesto me parece que significan un escalón más, una evolución sobre todo del lenguaje que de a poco va encontrando una cantidad de medios expresivos que permite contar este tipo de películas que ya realmente son cine puro, es decir, ya no tiene ninguna deuda con el teatro, ya no tiene ninguna deuda con todo lo anterior, esto es cine puro, es cámara, es montaje, es trabajo de puesta en cámara, de puesta en escena cinematográfica, uso del lenguaje, uso de la cámara, de los encuadres, del ritmo cinematográfico, es decir, ya es cine puro, ya estamos en el territorio de lo que es la utilización del lenguaje cinematográfico 100%, sin ninguna deuda con otras artes como podría haber tenido el cine de Lumière o el cine de Méliès. Ya esto es, ya les digo, algo que va a ser sumamente influyente porque lo que hace Buster Keaton con lo que hacen, por ejemplo, les decía Griffith antes, va a ser algo que va a ser evidentemente los primeros pasos de este nuevo arte. Ya es un lenguaje que tiene, como la pintura, como la literatura, como la música, un peso enorme porque ya tiene está constituido por una serie de elementos que lo confieren, como que le confieren la categoría de arte y que no son deudores de nada ni de nadie, sino que son constitutivos per se, ¿sí? La cámara y el montaje. Todo pasa por eso, entonces efectivamente es la utilización de la cámara y del montaje por parte del cineasta que permiten construir estas películas que son pequeñas obras de arte. Bueno, esto es lo que hace Buster Keaton. A través de un personaje que se llama El hombre que nunca ríe. Buster tenía esta cara prácticamente hierática, cara de piedra, así que hacía todavía más gracioso en todo caso sus cosas, porque cada cosa que le pasaba, por supuesto, él siempre mantenía la expresión y nunca vemos que se sonroje, que se emocione, que ría o que llore, sino que siempre estaba igual, con lo cual este era el personaje que él había creado, ¿sí? Pero lo que va a hacer es cultivar esto que decíamos antes, que es el slapstick, es decir, estos golpes, estos mamporros, estas caídas, esta demostración de habilidades físicas, que no solamente, como decía antes, se remonta ya a la Edad Media, podemos verlo en el Quijote, sino que va a dar lugar después a que el slapstick fuera evolucionando. ¿Dónde lo vamos a ver enseguida? En los dibujos animados, el Correcaminos, Popeye, Tom y Jerry, esta idea que hoy es políticamente incorrecta, pues fíjense que hoy ya prácticamente esto de andar dándose golpes es incitar a la violencia y no sé cuántas cosas más, pero durante mucho tiempo la violencia en el cine, en lo que es el slapstick, estuvo muy cultivada precisamente porque es una violencia que fíjense que no produce resultados. Los personajes nunca mueren, nunca van al hospital, nunca tienen grandes heridas, sin embargo se matan a golpes, pero lo gracioso está en que y no es dramático porque los personajes se caen en un edificio, les cae en la cabeza un yunque y siguen con su vida como si nada. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver en los dibujitos, ¿sí? Si uno ve el Correcaminos o ve Tom y Jerry o estos dibujos, se las pasan cayéndole pianos en la cabeza y por supuesto siguen adelante como si no hubiera pasado nada. Este tipo de humor, esto que es, por eso les decía, el slapstick, de alguna forma va a seguir cultivándose en el cine, ya en el cine sonoro. Pensemos en Los Tres Chiflados, en la tele, yo lo hacía en televisión, todo lo que vemos todavía se sigue reponiendo Los Tres Chiflados, o sea que fíjense cómo han funcionado Los Tres Chiflados, que todavía se siguen viendo, pero desde ya que hoy nadie podría hacer eso porque es políticamente incorrecto. Se burlan de los gordos, se burlan de los flacos, de los feos, se burlan entre ellos y se pegan todo el tiempo. Y esta idea de pegarse hoy está mal vista, con lo cual realmente uno dice, ¿qué le ha quedado a la comedia? Ya vamos a ver cuando veamos comedia más nueva, qué es lo que ha pasado en estos últimos años, precisamente por esta idea de la dificultad que es hacer reír con lo que antes tal vez era más habitual. Estemos de acuerdo o no con eso, es cierto que en esta época el humor se basaba muchas veces en la burla, en el escarnio, en el golpe, en el maltrato físico, y bueno, como han ido las cosas, hoy es muy difícil que alguien se anime a utilizar esto. Lo cierto es que Los Tres Chiflados lo van a hacer en la tele y los hermanos Marx van a ser los dueños y dioses absolutos de la comedia norteamericana durante mucho tiempo y por supuesto de lo que tiene que ver con el slapstick, que ellos lo van a llevar al cine. Por supuesto va a haber otros más, yo mencionaba a Laurel Harvey, a Abbott y Costello, hay un montón de otros directores, pero creo que de alguna forma estos que son los más conocidos van a continuar durante el cine sonoro haciendo slapstick.
Por supuesto, Chaplin va a ir transformándose, se va a convertir en un director donde va a ir dejando de lado el slapstick para dar lugar mucho a la pantomima, al trabajo actoral de él con todo lo que tiene que ver su expresividad física, y Buster Keaton entraría en un ocaso, sería rescatado por Chaplin en Candilejas, luego por Billy Wilder, ¿sí? En Sunset Boulevard tendría un personaje, pero básicamente habría un ocaso muy grande con respecto a su dificultad para adaptarse al sonoro. Lo mismo le pasaría a Griffith y a otros tantos directores que el sonoro de alguna forma no les haría nada bien. Pero bueno, en todo caso lo que vemos es que el slapstick es uno de los subgéneros, en todo caso las posibilidades de la comedia, que más fuerte va a pegar en el cine. ¿Qué va a pasar con la llegada del sonoro, o sea, 1921-1930? Que va a surgir una nueva forma de comedia en el cine, que se va a llamar en Hollywood screwball comedy, ¿sí? Una comedia alocada, vertiginosa, ¿sí? Por supuesto, 100% cinematográfica también, pero fíjense además que ya Hollywood se va a constituir en el modelo de comedia a nivel mundial. Así como en la literatura no podríamos decir que había un país que dominaba, no había una comedia de un país que fuera dominante, hegemónica, si se quiere. En Estados Unidos, a partir de los años 20 y 30, ya con el slapstick, pero sin dudas con la screwball comedy, ya va a pasar a convertirse en el dueño prácticamente de una manera de hacer comedia. ¿Va a influir la comedia argentina? Por supuesto, la screwball comedy va desde ya a influir en las películas clásicas argentinas de Nini Marshall, ¿sí? De Luis Sandrini, ¿sí? Va a haber una gran influencia de esto. Porque, ¿qué es la screwball comedy? ¿Qué es la comedia alocada? Esto que ya estaba, por supuesto, cuando leímos a los griegos, ¿se acuerdan? Aristófanes, ya está en Shakespeare porque bebe directamente de las comedias de Shakespeare. Soy una noche de verano, de La filecilla domada, de Mucho ruido y pocas nueces. Está ya ahí potencialmente, pero acá le van a sumar el dispositivo cinematográfico, la posibilidad que tiene el cine de ir 10 veces más rápido, de generar planos y contraplanos que le den mucho ritmo a la acción, de utilizar todos los trucos habidos y por haber, y por supuesto en lo que tiene que ver con ese dispositivo cinematográfico puesto al servicio de la comedia, en la construcción ya de personajes, de situaciones más realistas, no dentro del código del slapstick, sino en algo que tiene que ver con una tradición que vamos a ver hasta el día de hoy, ya que el slapstick es la madre o el padre, como ustedes quieran, de las sitcoms. Las sitcoms ya están en la screwball comedy, ¿sí? La comedia alocada es lo que va a dar lugar con el tiempo al sitcom. Ustedes saben que nace en televisión en los años 50, ¿sí? A partir de I Love Lucy en Estados Unidos, y después va para hasta que lleguemos a Friends o cualquier sitcom actual. Pero eso nace en la screwball comedy, años 30, Estados Unidos, y por supuesto lo que vemos, o una de las características que vamos a ver, es que empieza a aparecer esta idea del código. La comedia trabaja mucho con los códigos, ¿sí? No solamente con las fórmulas, con las repeticiones de cierto elemento que tiene que ver con el género, la repetición de fórmulas, con lo que el espectador espera y esa expectativa se cumple respecto a ciertas maneras de hacer reír y demás, sino con los códigos, ¿sí? Lo que en el sitcom es tan común, que son ciertos códigos actorales, ciertos elementos que uno sabe que son los que producen risa, ¿sí? El chiste, lo que se llama el remate del chiste, ¿sí? Esto que tiene que ver con cómo se cuenta, cómo se desarrolla un chiste, cómo viene el remate final del chiste, cómo se espera un tiempo a veces haciendo una pausa, ¿sí? Hay una técnica, ¿sí? Que va a dar lugar a una gran industria que en Hollywood, por supuesto, la van a cultivar más que en ningún otro lugar, que tiene que ver ya con una comedia codificada, que va a dar, por supuesto, grandísimos exponentes, pero que de alguna manera, ya les digo que nace en este Hollywood sonoro, y que por supuesto va a dar algunos, no solamente grandes directores, ¿sí? Empezando por Frank Capra, que tal vez es el primero, tal vez el género empieza con una película de Frank Capra que se llama Sucedió una noche, de 1934, y después va a seguir con grandes directores. Howard Hawks es otro de los grandes directores que cultivan la comedia, y después con una gran cantidad de directores que van a seguir trabajándola. Quería que viéramos, para ver un ejemplo de screwball comedy, un ejemplo de una película de Howard Hawks. A mí es una de las que más me gusta, que se llama La fiera de mi niña. En inglés es Bringing Up Baby, ¿sí? Es con Cary Grant y Katharine Hepburn. En España se la conoce también como La adorable revoltosa, es decir, tiene 2 o 3 títulos por ahí, pero bueno, Bringing Up Baby es el nombre más me parece, el nombre en inglés, y también se la conoce así. No solamente es un director que hizo comedias, también hizo grandes westerns. O sea, Hawks es uno de estos directores que han cultivado con éxito todos los géneros, uno de los grandes policiales, ¿sí? El sueño eterno, la adaptación de Raymond Chandler también es de él, digo, ha cultivado muchos géneros y ha hecho obras maestras en cada uno de los géneros que hizo. Pero lo que tiene que ver con la screwball comedy, Hawks tiene unos grandísimos aportes. Y quería que viéramos de esta película, ¿sí? Ya les digo, con Cary Grant y con Katharine Hepburn, una escena, para que vean un poco esto que les mencionaba antes de la técnica del screwball comedy, cómo funciona la screwball comedy. Tengan en cuenta esto que tiene que ver con, sobre todo, prestar atención a esto de los diálogos.
como a diferencia de slapstick, que es puramente visual, la screwball comedy trabaja mucho en los diálogos, en la velocidad, en el ritmo con el cual los actores dicen sus diálogos. Y esta variante, sí, del screwball comedy va a tener su época dorada, más o menos, como para llamarlo de alguna forma, hasta fines de los años 40. Va a haber una gran cantidad de películas que van a estar enmarcadas dentro de este formato que ya les digo, se convierte posiblemente en el dominante de la comedia durante esos casi 20 años, con grandes exponentes, con una manera de hacer humor que, como les decía antes, que me parece esto no un dato menor, que está muy codificado, ¿sí? Tiene que ver con que ciertas cosas se van a repetir de película en película, es lo que el público espera ver, tiene mucho que ver con esta idea de género, de ir al cine a ver algo que nos resulta más o menos familiar, porque hay ciertos elementos que se van a repetir, y que va a ser lo que después va a dar lugar, como decía antes, al sitcom, que uno también tiene algo que busca y que va a estar como repetición de lo anterior, pero con una pequeña variación. Es decir, uno sabe de ciertas cosas de los personajes, uno sabe ciertos trucos, ciertas maneras de cómo trabaja el género, que es lo que espera ver, pero con alguna pequeña variación, que es lo que produce en todo caso la satisfacción del espectador, pero que tiene algo que ver, tiene mucho que ver con esto de una comedia muy codificada, ¿sí? Con ciertas cosas que, ya les digo, estaban en el teatro, estaban en la comedia del arte, ¿sí? Con los personajes ya arquetípicos de la comedia del arte, que se acuerdan que los mencionamos, Arlequín y todos estos personajes, pero en el cine, por supuesto, va a pasar y después lo vamos a ver ya muy marcado, por supuesto, en el sitcom. Pero me parece que hay algo que no solamente va a empezar a copiarse en todo el mundo, sino que va a tener algunos de los grandes clásicos de la historia del cine. Creo que Bring It On Baby es una de las, tal vez, películas clásicas de la historia del cine, no solamente de género comedia, sino en general, y que desde ya va a ser, si se quiere, un modelo de una película, digo, lo que se conoce como un cine clásico, si queremos llamarlo obra maestra, podemos llamarlo obra maestra, de lo que es una manera de hacer comedia, ¿sí? Tiene que ver con una manera de dirigir a los actores, con una manera de dirigir la puesta en escena y, por supuesto, un trabajo actoral, que para eso, en todo caso, Cary Grant y Katharine Hepburn son entre los mejores que han hecho comedia, por supuesto, sobre todo lo que es screwball comedy, y desde ya una lección en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos y del lenguaje cinematográfico. Lo otro que va a empezar a pasar en los años 30, sí, que me parece también que no solamente va a ir en paralelo, pero fíjense, es otra manera de hacer comedia, pero que también va a ser tan exitosa y tan genial como los mejores casos de los screwball comedy, es los hermanos Marx. Es decir, es la época de esplendor de los hermanos Marx. Es decir, es cuando ellos se convierten en lo que son. Acuérdense que los hermanos Marx, vamos a hacer un pequeño repaso, empiezan siendo 4 y después van a pasar a ser 3, que son Groucho, Harpo y Chico, ¿sí? Que son los que van a protagonizar después una serie de películas que son no solamente clásicos, sino antológicas, sino probablemente los puntos más altos de lo que es la comedia cinematográfica, siendo además el personaje de Groucho Marx tal vez uno de los íconos más grandes de la historia del cine. Creo que en ese sentido no solo es uno de los grandes humoristas del siglo XX, me parece que Groucho en ese sentido, si hay un gran cómico en el siglo XX, o en todo caso uno de los más grandes cómicos del siglo XX es Groucho Marx, que ha hecho reír no solamente a millones de personas, sino que hay una gran cantidad de humoristas, entre ellos Woody Allen, que por supuesto lo tienen como el primer y gran referente, que hay un tipo de humor de Groucho que se va a utilizar hasta el día de hoy, ¿sí? Las frases de Groucho son antológicas, por supuesto, y esto me parecía también interesante rescatarlo, que es que continúa una tradición literaria. La semana pasada mencionamos a Oscar Wilde, mencionamos a Mark Twain, mencionamos a George Bernard Shaw, que son grandes humoristas que tienen la utilización del lenguaje, ¿sí? Que utilizan el lenguaje para hacer reír. Tienen estas frases absolutamente maravillosas, que son prodigios de lógica, prodigios de construcciones gramaticales que producen risa, y Groucho en ese sentido va a ser extraordinario cómo va a manejar el idioma para hacer no solamente grandes frases, jugando con los significados de las palabras, con los dobles sentidos, y por supuesto después para decir las cosas que fue diciendo. Es decir, sus películas están llenas de gags, están llenas de grandes frases, están llenas de grandes momentos audiovisuales. Por eso creo que en ese sentido lo que ocurre con los Marx es que dominan la comedia desde un punto de vista total. Es decir, uno ve que en las películas de los hermanos Marx aparecen un gran dominio de todos los registros posibles de la comedia, ¿sí? Hay una comedia física, sí. Hay elementos de slapstick, sí. Hay elementos de la screwball comedy, sí. También hay elementos que tienen que ver con una velocidad descomunal a la cual se suceden las cosas, unas escenas de diálogos sumamente vertiginosas. Es decir, hay un dominio de la técnica que no se ha superado, que me parece que en ese sentido los Marx siguen siendo una referencia, y por supuesto las mejores películas de ellos son grandes obras maestras del humor, grandes obras maestras del cine, ¿sí? Recordemos Una noche en la ópera, Un día en las carreras, Sopa de pato. Es decir,
películas que hasta el día de hoy se pueden ver y uno se mata de risa porque siguen funcionando. ¿Sí? Ahí es cuando me parece que se mide el valor en todo caso de un clásico. Las películas de Marx siguen siendo sumamente graciosas, citadas por miles de cineastas, y de alguna forma son los clásicos del género. El día de las carreras es de 1937, ¿sí? Es probablemente los mejores años de los hermanos Marx, creo que están entre las 4 o 5 mejores de ellos, ¿sí? Junto a Noche en la Ópera, Sopa de Pato, Noche en Casablanca, creo que son las 4 o 5 más grandes películas de ellos. Y fíjense algo que tiene que ver con un elemento que tiene que ver con la anarquía, es decir, con este humor que es completamente revulsivo en el sentido que es que rompe todo, destroza todo, va en contra de todo orden establecido, es destruir todo lo que hay a su paso, es decir, es una manera de hacer humor en la cual no se salva nada. Los hermanos Marx van en contra de todo lo que tiene que ver con un establishment, con lo políticamente correcto, con el orden establecido, con el status quo. Ellos arrasan con todo, son completamente en el sentido, son de una subversión en el buen sentido de la palabra total, ¿sí? Hay un gran texto de Antonin Artaud, del poeta francés, sobre los Marx. Es muy fácil de conseguir, se los recomiendo, está en internet, que va a desarrollar toda una serie de reflexiones y teorías sobre los hermanos Marx, y entre ellas esta que tiene que ver con la anarquía, la pura anarquía, cómo el humor muchas veces tiene ese poder subversivo, ¿no? De dar vuelta, poner la realidad patas arriba, y lo que en clave dramática sería inaceptable, probablemente si esto lo contaran en serio irían presos o se les acabaría la carrera. Cuando lo dicen en clave de comedia nos reímos todos, nos lo tomamos menos en serio, pero por supuesto cuando lo pensamos un poquitito efectivamente saltan todas las posibles consecuencias del caso. Lo que creo es que esta escena, si han visto la cantidad de elementos que hay, es un prodigio de puesta en escena y tiene que ver con este momento culminante de locura, con este momento culminante de anarquía y, por qué no, de surrealismo. Es decir, todo está ahí. ¿Sí? Ahí está Alicia en el País de las Maravillas, está el slapstick, está el humor más ácido, si se quiere, por momentos hay humor negro, es decir, está todo mezclado. Ellos tienen una gran habilidad para mezclar todos los tipos de humor posible. Por eso creo que hay 3 o 4 películas de ellos que concentran lo mejor del humorismo. O sea que ahí están los mejores exponentes de lo que era el humor en la literatura y por supuesto lo que va después a poder aportar. Por un lado el music hall, el teatro, ya que también hay elementos de music hall en esta escena, y desde ya después lo que tiene que ver ya con el uso del lenguaje cinematográfico. Por eso creo que en ese sentido son 4 o 5 películas, su época dorada, digamos, en las cuales no tiene desperdicio un solo segundo de sus películas. Como dije en la clase de literatura, Groucho Marx también escribió estos libros que de alguna forma él va a publicar, ¿sí? Los diarios de Groucho o las memorias de un amante sarnoso, que no solamente recomiendo la lectura, sino que abren otra posibilidad más. Es decir, Groucho, además de ser un gran cineasta, un gran guionista, es también un gran escritor de comedia, digamos, de humor literario. O sea que en ese sentido creo que todo lo que hizo Groucho vale la pena prestarle atención, sobre todo por la influencia que produjo, por un lado, en otros cineastas, insisto, Woody Allen es uno de ellos, sino que además lo que hace él me parece sumamente gracioso, sumamente hilarante, y creo que está entre lo mejor que uno puede, el mejor lugar al cual uno puede recurrir si quiere reírse o si busca reírse. O sea que en ese sentido creo que los hermanos Marx son momento fundamental y Groucho, la figura de Groucho, sin dudas es fundamental. Pero ¿qué va a pasar también, además de esto? Que durante los años 30, 40 y 50, es decir, se va a desarrollar la época de oro no solamente de Hollywood, sino de la comedia en general, más allá del slapstick, de la screwball comedy, va a aparecer la comedia, es decir, grandes directores, grandes actores van a formar parte de algunas de las más grandes películas de comedia que se han hecho en la historia del cine, pero sobre todo del cine clásico norteamericano, y ahí es cuando lo que vamos a ver es que grandes directores van a probar 1, 2, 3 veces hacer comedia y otros se van a especializar en la comedia, ¿sí? Entonces, mientras tenemos estas posibilidades, estas alternativas de la comedia, lo cierto es que hay una comedia que además va a ser, por supuesto, merecedora de Oscars, los actores, los directores, es decir, se va a tomar en serio el género comedia y va a dar grandísimos exponentes, ¿sí? Yo quería que ahora en todo caso viéramos, sí, algo de Chaplin, porque creo que Chaplin, después del slapstick, después del cine mudo, va a empezar a hacer comedias melodramáticas, porque vieron que algunas son comedias pero que tienen este giro melodramático, ¿sí? Luces de ciudad, Una mujer de París, que por supuesto tienen elementos de comedia, pero también tienen elementos que incluso hay gente que ha llorado con sus películas, ¿sí? Yo quería que viéramos un fragmento que a mí siempre me encantó, ¿sí? De Tiempos modernos, que es un momento en el cual Chaplin lo que va a hacer es gala de su capacidad pantomímica, de su capacidad de improvisación, de su capacidad actoral, de sus dotes
absolutamente extraordinarios a la hora de mostrar cómo manejaba el cuerpo en lo que tiene que ver con el baile, con la danza y por supuesto del humor, ¿sí? Espero que coincidan conmigo en que es una delicia realmente ver la capacidad de este hombre, es absolutamente extraordinaria. Digo, en ese entonces piense que también están filmando los musicales, Gene Kelly, Fred Astaire, que realmente es un placer verlos, es puro disfrute visual. Después esta capacidad de dominio del cuerpo, esta capacidad para moverse, la va a tener, no sé, pienso en Michael Jackson tal vez, ¿no? Este dominio absoluto de su cuerpo para bailar, para hacer cosas que se convierte en algo tan magnético, si uno no puede dejar de mirarlo. Bueno, esto que hace Chaplin, le digo, es la primera vez que Chaplin va a hablar, es la primera vez en esta escena que vimos, es la primera vez que se le va a escuchar la voz a Chaplin. Pero Chaplin, que en el fondo lo que está haciendo es cantando una canción por todos muy conocida, va a inventar la letra. O sea, aquello que Chaplin dice está inventado. Es un lenguaje inventado por él. No existe, son palabras inventadas, pero que se suma a su trabajo, digamos, físico, por supuesto, esto que tiene que ver con aquello que recita y que se entiende perfectamente lo que quiere decir, aunque diga tonterías, lo que uno entiende que a través del cuerpo, a través de la pantomima, se va a entender perfectamente lo que quiere decir. Y ahí es cuando me parece que se convierte a través de estas escenas en el prodigio que fue sobre todo en ese tipo de cosas. Yo creo que Chaplin ahí en sus películas tiene un elemento tal vez medio melodramático. A mí por momentos me parece que se le va de la mano esto que tiene que ver con el mensaje, o sea, siempre intenta que sus películas tengan un mensaje muy claro, y ahí es cuando ya me interesa menos, sobre todo en el aspecto más melodramático, sobre todo, pero cuando él realmente hace esto que tiene que ver con las demostraciones de lo que es capaz de hacer con su cuerpo, es insuperable. Creo que en ese sentido él y Buster Keaton son absolutamente insuperables. Pero volviendo al tema comedia, lo que vamos a ver es que aparece esta alternativa o esta variante que también va a funcionar también, que es la comedia romántica. O sea, en las películas de Chaplin siempre aparece el romance, siempre vamos a ver que hay una historia de amor de fondo. Por lo tanto, esta comedia tiene esta época de oro de la comedia, tiene en la comedia romántica esta historia de amor que siempre está medio truncada, pero después suele tener un final feliz. Tiene uno de los elementos que van a ser también recurrentes dentro del género, tal vez como fórmula, tal vez como código, esto de que la comedia romántica va a seguir funcionando, sí, hasta el día de hoy, que vemos que está lleno de comedias románticas o series que son comedias románticas. Pero entre otros directores que la cultivaron tanto en el sentido fue Chaplin, ¿sí? Que siempre la historia de amor prevalece por sobre lo demás y siempre hay una historia entre él y alguna chica que de alguna manera recorre la historia, a veces como una trama principal, a veces una trama secundaria, pero que siempre va a estar ahí. Es decir, esto que, insisto, ya está en las comedias de Shakespeare, pero lo que vamos a ver es que Chaplin va a cultivar muchísimo eso con distintas luego, digamos, alternativas en cuanto al argumento, pero siempre la comedia dramática, la comedia romántica, digamos, va a estar ahí presente. Y este elemento dramático, sí, que mencionaba recién, también tiene mucho peso. Siempre hay momentos en las comedias de Chaplin donde las cosas se ponen feas, se ponen bastante dramáticas. Es decir, la comedia acepta estas variaciones. Mientras se desarrolla la comedia, hay momentos de slapstick, hay momentos de musical, hay momentos de comedia romántica, hay momentos de comedia dramática. Es decir, la misma comedia como género lo que va haciendo es, dentro de la hora y media de película, va alternando distintas posibilidades de la comedia. Y esto es lo que los guionistas hábiles, los directores hábiles han sacado tanto jugo, ¿sí? A la posibilidad de ir alternando estas posibilidades de la comedia. Y es cuando se muestran que han aparecido algunos grandes maestros. Por supuesto, en esta época, ¿sí? Años 30, 40 y 50, durante la época de oro de Hollywood, además de Chaplin, va a haber muchos directores muy buenos que van a hacer comedia. Yo mencionaba Hawks, mencionamos las Screwball Comedies, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Bringing Up Baby, o His Girl Fridays, y La Chica de los Jueves, o Monkey Business, o Bolas de Fuego, pero también pensemos en Los Caballeros la Prefieren Rubias, digo, la película con Marilyn Monroe, que son grandes comedias, ¿sí? De alguna forma, Hawks también hizo grandes comedias. Otros directores que van a cultivar la comedia asiduamente o cada tanto, pienso en tipo como Minnelli, por ejemplo, ¿sí? Vincent Minnelli, gran director de musical, ¿sí? A través, no sé, del Padre de la Novia, ¿sí? También un clásico del cine, con Spencer Tracy. Frank Capra también va a seguir haciendo comedias, ¿sí? Arsénico y Encaje Antiguo, por ejemplo, ¿sí? Lubitsch, uno de los grandes directores de comedia, también venido de Europa, como tantos otros, ¿sí? Cero no Serno, Pico del año 42, que es un clásico también de la comedia. Por supuesto, Hitchcock, ¿sí? Creo que es uno de los grandes directores, no de comedias, pero que sus películas siempre van a estar llenas de comedia. De hecho, él hace Problema con Harry, o Trouble with Harry, ¿sí? Que es una de las pocas comedias 100% que él hizo, pero cualquiera de sus películas, Mental Indiscreta,
están llenas de momentos de comedia, ¿sí? El humor de Hitchcock es maravilloso, es un gran humorista Hitchcock en ese sentido, pero por supuesto hace policiales, hace thrillers, hace películas de intriga y de suspenso, pero siempre está lleno de momentos de comedia. Es decir, Hitchcock es un gran humorista, por eso creo que no siempre la comedia es 100%, digamos, declarada como comedia, sino que aparece en otros géneros, y es cuando creo que, por eso les digo, Hitchcock es insuperable. Pero el director en el cual quiero detenerme, porque para mí es el más grande director de comedias que ha habido, es Billy Wilder, ¿sí? Director austríaco, emigrado a Estados Unidos, que de alguna forma va a ser algunas de las, no solamente grandes comedias de la historia del cine, sino de las grandes películas de la historia del cine. Pensemos que va a ser Perdición, con la cual va prácticamente a inaugurar el cine negro, es decir, hay muchas películas de o Sunset Boulevard, ¿sí? Lo caso de una vida, que es película también de cine negro, con Gloria Swanson, ¿sí? Donde trabaja Buster Keaton, pero que no son comedias, pero que son grandes películas de otros géneros, pero que tienen la marca Billy Wilder. Y por supuesto lo que es comedia, donde creo que es insuperable, ¿sí? Seguramente han visto Una Eva y dos Adanes, la película con Marilyn Monroe, ¿sí? Con Falda hacia lo loco, se llamó en España, esa película en la cual estos dos personajes se trasvisten, ¿sí? Se convierten en mujeres, que junto con Marilyn Monroe forman parte de una orquesta para escapar de unos gángsters y demás. Digo, es una comedia extraordinaria, ¿sí? O El apartamento, ¿sí? Que son los momentos más, tal vez, más altos de lo que es la comedia, la Convención del Séptimo Año, ¿sí? Que son clásicos de la comedia y que evidentemente tiene el sello Billy Wilder con ese humor que se va a mezclar lo europeo, esa acidez, ese elemento más sofisticado de la comedia europea con todo el dispositivo hollywoodense, con los grandes actores hollywoodenses con los cuales él va a trabajar, ¿sí? Jack Lemmon, Marilyn Monroe misma, Tony Curtis, pero por supuesto con su dominio absoluto de todo lo que tiene que ver con la comedia. Digo, lo que hace Billy Wilder es insuperable, director que acumuló una gran cantidad de Oscars, de premios en todos lados, éxitos de público, con muchas de sus películas, digo, es probablemente uno de los directores más importantes de la historia del cine, sin duda del cine clásico, y algunas de sus películas son clásicos. Yo elegí una, tal vez no de las más conocidas, porque me parece que las más conocidas las vieron todos, como para ver otras posibilidades, con la cual además vamos a terminar por hoy, digamos que vamos a cerrar un poco esta primera clase de cine con lo que es el cine clásico, mudo, sonoro, pero con el cine clásico ya pasaremos al cine a partir de los años 60, a partir de la clase que viene, pero en esta terminar un poco con esto que es el cine clásico, viendo un fragmento de una película de Billy Wilder. Y se me ocurrió elegir un momento de una película que se llama 1, 2, 3, es de 1961. Cuenta la historia de un empleado gerente de la Coca-Cola, ¿sí? Que es destinado a Berlín, cuando todavía Berlín tenía el muro, por supuesto había un Berlín capitalista, un Berlín comunista, estaba partida la ciudad por el muro de Berlín, y por supuesto este gerente de la Coca-Cola es destinado a Berlín y surge una cantidad de problemas enormes, como por ejemplo que su hija se enamora de un comunista, entonces aparecen un montón de situaciones de comedia. Creo que es una gran comedia, ¿sí? Menos conocida por supuesto de las otras. El actor principal es James Cagney, que había hecho grandes papeles como gángster y demás, pero creo que esta es una gran comedia con un elemento político muy fuerte, que es el otro elemento que quería sumar, ¿sí? Por eso, entre otras cosas, me pareció interesante verla, ya que la comedia cinematográfica va a sumar el elemento político. Todo lo que mencionamos antes, le sumamos ahora esta idea de la sátira política, ¿sí? Que después en los 60 va a dar muchísimos ejemplos, ya vamos a ver la semana que viene, pero de entrada lo que vemos es cómo la política, la burla de la política, la burla de los políticos, la burla de ciertas ideologías o de ciertas ideas, en este caso del comunismo. Billy Wilder fue, como muchos norteamericanos o muchos trabajadores de Hollywood, en todo caso, muy anticomunista, entonces es una gran burla al comunismo, pero con una altura que realmente no es, al no ser chabacana como tantas otras, sino que tiene una gran altura, se convierte en una deliciosa burla. Lo cierto es que 1, 2, 3 tiene esta fábula, este argumento que mencionaba antes, que da lugar a situaciones realmente desopilantes. Y sobre todo por esto que tiene que ver con el uso del humor político, ¿sí? Cómo se va a burlar, por supuesto, del comunismo, cuando cae el cuadro, aparece el cuadro de Stalin atrás, digo, son cosas realmente, me parecen puntos culminantes de una manera de hacer humor, sobre todo en ese sentido, utilizando elementos de la coyuntura, por supuesto estamos en la época de la Guerra Fría, pero que desde ya basta mero conocimiento de la época como para darse cuenta cómo exprime estas cosas, y me parece en ese sentido lo que hace Billy Wilder es entre lo mejor que se puede ver del uso de la comedia, el humor político, el humor físico, digo, hay una cantidad ahí de cosas, el uso del gag, el uso del gag visual, el uso del gag dicho, ¿sí? del gag textual, digamos, es decir, está todo combinado ahí. Por eso creo que los hermanos Marx,
Bill Wilder está entre los más grandes exponentes de la comedia cinematográfica, sobre todo del periodo clásico de Hollywood. Por eso quería terminar en todo caso con él, teniendo en cuenta que lo que viene después, por supuesto, tiene sus cosas absolutamente extraordinarias, pero creo que son el momento culminante, el punto álgido de eso que es la edad de oro del cine norteamericano. Así que terminamos por hoy con esto que es la época, digamos, dorada de la comedia. Ya veremos lo que va a pasar en Europa, un poquito en Argentina, a partir de los años 60 más o menos, como para ir viendo otras alternativas, otras posibilidades, pero desde ya creo que con esto tenemos una buena muestra de lo que fue el periodo de mayor esplendor tal vez del cine norteamericano a través de lo que es la comedia. Nos vemos la próxima semana, espero que les hayan disfrutado de la clase y por supuesto los espero dentro de una semana. Que estén muy bien. Chao.